El día de hoy estamos muy contentos porque Monseñor Franco Coppola nos recibe en la Nunciatura Apostólica. Nos va a platicar un poquito más para conocer esta gran labor, esta misión tan importante para la Iglesia Católica y para... El nuncio tiene una doble misión. Por un lado, es un embajador, como todos los embajadores, desde muchísimo tiempo, se puede decir de acerca del año 1000, entonces más de 1000 años, las naciones del mundo han reconocido al Papa esta capacidad de hacerse presente en todo el mundo con sus embajadores. A pesar de tener o no tener un Estado, reconocen este derecho al Papa como persona, de ser representada ante los diferentes países. Y en este caso, por eso, la Nunciatura no es la representancia de la Ciudad del Vaticano, del Estado, es la representancia del Papa personal. Y por otro lado, es el representante, el nuncio apostólico, el representante del Papa hacia la Iglesia, o sea, hacia la Iglesia mexicana. Es una misión, es un gran honor, pero también es algo muy complejo, muy complicado, muy difícil, hacer presente la misión del Papa. Hemos tenido, durante mi vida yo he conocido papas que todos casi ya han llegado a ser santos. Yo nací con Juan XXIII, que tenemos aquí, después Pablo VI, un mes solo Juan Pablo I, después casi toda la vida con Juan Pablo II, que duró 27 años, otros 8 años con Benedicto XVI y ahora Papa Francisco. Han sido papas espectaculares, muy diferentes entre ellos, pero eran los hombres justos para los tiempos, lo que la Iglesia, lo que el mundo necesitaba en ese entonces. El papel del nuncio es tratar de representar el espíritu, la sensibilidad del Papa actual, el Papa Francisco, con la Iglesia de México. Representar a su santidad es una labor muy importante, es una encomienda muy grande en la cual, bueno, el nuncio apostólico tiene que conocer a su santidad. ¿Cómo llega a ser esta parte de conocer a su santidad? Por un lado, se hace leyendo y conociendo todas sus intervenciones, todo lo que dice, sus homilías, sus discursos, sus documentos. Pero en parte también hay encuentros, hay ocasiones de compartir, de convivir. Yo he tenido esta dicha porque en el país donde yo estuve antes de venir a México, en la República Central Africana, yo tuve el honor y el gusto de preparar la visita del Papa en ese país. Fue en diciembre de 2015, justo 3 meses antes que el Papa viniera aquí en México, porque vino en febrero de 2016. Y para preparar esta visita, que era una visita muy complicada, piensa un país pobre, el más pobre del mundo, en una situación política complicada, porque la autoridad no tiene brazo armado, no hay un ejército, no hay gendarmería, no hay policía. Hay 2 milicias que se combaten. Entonces, una situación por la seguridad muy complicada. Nunca el Papa había visitado un país en guerra civil, como era eso. Entonces tuvimos muchos encuentros para preparar bien la visita, que fue algo maravilloso, espectacular. Podríamos deducir que un nuncio apostólico es la cercanía del Papa con un pueblo, con su comunidad. Exactamente. Esa mirada que usted siente de repente para decir yo quiero ser sacerdote, ¿qué es exactamente lo que lo llama a ser? Para mí, yo no tenía ni idea de qué era este servicio diplomático, de qué era ser nuncio apostólico. Yo entré en el seminario para ser sacerdote, tenía un tío sacerdote, me gustaba muchísimo cómo era, una persona muy cercana a la gente, yo nunca lo he visto enojado, siempre sonriente, y me gustaba ser como él, lo veía feliz y me gustaba ser como él. Entonces estudié al seminario, el obispo me envió a Roma a estudiar en el seminario para ser sacerdote. Estudié,
El obispo me pidió de especializarme en la Sagrada Escritura, porque necesitaba esto, algún profesor de este tipo en la diócesis. Lo hice y regresé a mi diócesis. Fui nombrado vicario, estaba feliz, ocupándome de los niños, de los jóvenes. Esto se ocupan los vicarios en nuestra diócesis. Llegó un día una carta al obispo en la que se le pedía de ponerme a disposición del Papa por este servicio. Hay un cardenal que se ocupa de procurar, digamos, las vocaciones por este servicio. Y esto lo aprendí después. Y encuentra los rectores de los seminarios para ver un poco el perfil que tienen los candidatos, los varios sacerdotes, y ver cuál podría ajustarse a este tipo de servicio. Y pienso que las dotes que uno tiene que tener es ser bastante abierto, hasta curioso. Tener la curiosidad de entender los demás, de entender lo que no entiende. Y esto es fundamental, porque tenemos, por un lado, que representar al Papa, pero ¿cómo hace un intérprete? Un intérprete tiene que entender el lenguaje de lo que lo escucha y entender su lenguaje y hacer la traducción. Claro. Entonces, nuestro trabajo es esto. Por un lado, tener nuestro lenguaje, que es conocer el Papa. Por otro lado, tratar de conocer el lenguaje del país donde vamos, entenderlos, para traducir de una manera entendible por el pueblo la preocupación y las indicaciones que el Papa da a toda la Iglesia. Nunca pensaba que iba a pasar por este camino, por este servicio diplomático, ese nuncio ahora. ¿Y qué fue lo que contestó usted en ese momento cuando su obispo le hacía? Mi obispo no me dejó mucha libertad de elección, me dijo que él tenía que favorecer al Papa. Si el Papa me pedía por su servicio, él no podía decir de no. Entonces me dije, entonces Franco, di de sí, va. Vemos que existe todo un esquema orgánico de todas las personas que ayudan a un nuncio apostólico, y por este mismo proceso es por el que usted debió haber pasado. Entonces, platícanos un poquito cómo es lo que conforma una nunciatura para llegar a ser un nuncio, porque no es de la noche a la mañana. No. Es un camino bastante largo, mínimo 17 años de trabajo, de camino, para ser después tomados en consideración como posibles nuncios, en la nunciatura, aquí también, tenemos colaboradores extranjeros que hacen parte del servicio exterior del Vaticano. Tengo uno que es norteamericano, Estados Unidos de Norteamérica, y otro que es argentino, el país del Papa, muy precioso desde este punto de vista, para conocer mejor también el espíritu del Papa. Claro. Y hay un camino que es muy similar al camino de las embajadas. También los títulos, se empieza con adicto, después secretario de segunda clase, secretario de primera clase, consejero de segunda clase, consejero de primera clase. Cada paso son 4 años, y sobre todo, esto es algo secundario, pero sobre todo estos 17 años son aprovechados por nuestros superiores enviándonos en todos los rincones de la tierra, para darnos una formación lo más universal posible, que uno salga de su país, de donde sale, de su patria, y conozca todo el resto del mundo. Yo salí de Italia, me enviaron a Medio Oriente, y para conocer la situación de Israel, todas las luchas con los países árabes y todo esto. Después me enviaron a Burundi, que es un país hermano de Ruanda, donde hubo el genocidio. Estas luchas entre tribus, entre etnias, fratricida, y que había causado muchísimos muertos. De ahí me enviaron a Colombia, y usted sabe la problemática que tiene Colombia. Sí. De Colombia me enviaron a Polonia, que era el país del Papa en ese entonces, Juan Pablo II. Era muy interesante vivir en el país del Papa cuando era Papa Juan Pablo II, y que era un país que salía de un régimen comunista. Entonces
muy variada las experiencias, justamente para darnos una mirada más universal, más internacional, darnos cuenta mejor y no absolutizar demasiado algunos problemas. Como le decía antes, yo vengo del país de la República Central Africana, donde en la capital teníamos la dicha de tener la electricidad 4 horas al día. Piensen que se hace sin electricidad hoy. Esta gente es la capital, vive con 4 horas al día de electricidad. Y esto nos ayuda también a dimensionar diferentemente cuando nos quejamos que algo nos falta, que no tenemos algo. Es una labor, pues sí, muy abierta, el estar viajando, pero para Monseñor Franco Coppola es difícil todo esto, estos cambios, el estar cambiando de país. Sí, por eso decía, es necesario, pienso, tener una cierta dosis de curiosidad. Claro. No tanto estar ligados y casi pegados a lo que tenemos, cuanto tener el gusto de conocer otras cosas y otros mundos, otros países. Porque efectivamente cada 3 años los colaboradores cambian de lugar. Monseñor Kevin, que es mi primer colaborador aquí en la Nunciatura, ha sido trasladado y está haciendo maletas para pasar a la Nunciatura a Viena, en Austria. Cambia mundo completamente. Claro. Sí, es así. Es importante tener, yo pienso, esta curiosidad, este gusto, no tanto para quedar pegados a lo que uno tiene, a lo que uno conoce, cuanto abiertos a lo que puede conocer, al otro que todavía no conoce, que puede descubrir. Y nuestros cambios son de esta manera. Claro que donde yo estaba tenía ya una cierta de amigos, de conciencia, todo esto, pero en cada país nuevo donde yo he llegado he encontrado nuevas personas, nuevas realidades, todo muy enriquecedor. Claro, es desafiante porque uno no se puede quedar dormido sobre la cosa que ya sabe, tiene que conocer nuevamente. Uno llega a un país y tiene que empezar diciendo yo no sé nada. De esta manera llegué a México, porque pienso, yo llegaba de un país que es grande territorialmente. República Central Africana es una tercera parte de México, pero tiene solo 5 millones de habitantes y 8 obispos. Pasaba a un país que es 3 veces como dimensión, que es 120 millones de habitantes, muchísimo más, claro. Y 98 diócesis y 150 obispos. Mucho más grande. Terrible. Claro. Yo estaba aterrorizado, se puede decir. Y esto lo cuento siempre porque es la verdad lo que pasaba. Entre otras cosas, yo sabía que en México era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y yo era completamente ignorante, no sabía nada de Guadalupe, porque en Europa son mucho más conocidas Lourdes y Fátima. Claro. Sabía que existía, pero no sabía nada. No tanto la devoción. Entonces dije, es indigno de un nuncio que no conozca a la Virgen de Guadalupe. Entonces el día siguiente de cuando llegué, dijo, lléveme por favor a la basílica para conocer a la Virgen de Guadalupe. Y estaba con este espíritu atemorizado frente a este grandísimo país que yo tenía que visitar y donde tenía que representar al Papa. ¿Y cuál fue mi consolación? Leer en la frente de la basílica estas palabras que son típicas de la Virgen, ¿no? ¿De qué te preocupes? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Me pareció dirigido a mí, que estaba efectivamente preocupado y atemorizado. Claro. Sintió el abrazo materno. Exactamente. ¿Cómo fue ese entonces, encuentro con la Virgen de frente? Espectacular. Como le decía, estamos acostumbrados en Europa a conocer más la Virgen de Lourdes y de Fátima, pero pienso que la Virgen de Guadalupe supera a todos. Aparte que fue la primera, muchos más siglos antes que Lourdes y Fátima. Sí. Me viene de comentar que en Lourdes la Virgen se presentó con una definición complicada. Yo soy la Inmaculada Concepción. Algo que la pobre Bernadetta no entendía, porque era algo nuevo,
y aprendió a memoria para repetirla al cura y garantizar que era efectivamente la Virgen. En Fátima la Virgen estaba justamente preocupada, el mundo estaba en la guerra, en plena guerra mundial, estaba triste, estaba muy preocupada. En México la Virgen se presenta tal cual es, una mamá. Así es. Y garantiza a su hijo, a Juan Diego, hijito mío, que va a estar bajo su mirada, su cuidado. Eso es insuperable en todo el mundo. Eso explica los millones de fieles devotos que tiene la Virgen de Guadalupe, porque todos necesitamos de tener una mamá que se ocupa de nosotros. Y esto tendría que enseñar mucho a la Iglesia. Cuando estudiamos teología, estudiamos que la Virgen María es una imagen de la Iglesia. Si la Virgen María es una imagen de la Iglesia y la Virgen María se ha presentado como mamá, la Iglesia tiene que ser una mamá. Eso nos dice mucho sobre el camino que tenemos que hacer como Iglesia. A veces no parece tanto una mamá, parece casi una profesora que te enseña. Sí. Y te amenaza también con notas, o despedidos. No, es una mamá que te abraza, que te mira, que te cuida. Claro. Sí, más que nada, pues también recordamos en relación a esto que el amor de Dios es semejante al amor materno. ¿Sí? Es un amor que no tiene un límite. Es por eso que, pues, como usted menciona, el amor se debe de recibir de parte de la Iglesia tal cual es. Sí, tal cual la aparición de la Virgen, un buen claro ejemplo. ¿Qué metas faltan para Monseñor Franco Coppola? Ya he llegado mucho más allá de lo que yo podía pensar, entonces no tengo ninguna meta que me falta. En nuestra vida, desde el principio, cuando nos ordenamos sacerdote, prometemos, entre otras cosas, obediencia, que significa no tener un proyecto propio, sino tratar de caminar en el camino que el Señor nos abre delante. Y yo pienso que es mejor así, porque yo nunca había pensado tener un camino de este tipo. Yo me había contentado de ser vicario, después párroco en una parroquia ahí en mi pueblo, en mi zona. Nunca había pensado esto. Mejor dejar las cosas en la mano del Señor, Él nos sorprende siempre. Cuando va a la casa paterna, pues, ¿qué le dicen? Debo decir que mi familia se acostumbró desde el principio. Yo ya durante mi vida como seminarista estaba lejos de mi familia, 600 kilómetros. Iba a casa solo por las vacaciones de Navidad y de verano. Y después, cuando regresé a ser vicario, pasaba a casa unas horas solo, porque vivía en otro pueblo como vicario. Venía a casa solo para llevar las cosas que mamá tenía que lavarme y la ropa para lavar, hacer el cambio de esto. Sí. Y tomar algunas cosas para comer en la noche, porque por la comida convivía y comía con los frailes franciscanos de la parroquia cercana, vecina. Por la noche yo calentaba algo de lo que mamá me daba y que bastaba por toda la semana. Entonces mi familia siempre supo que desde que yo había empezado este camino de sacerdote podían contar sobre algunas horas y no mucho. Sí, sí, mi mamá un poco regañándome decía que para poderme ver tenía que esperar cuando yo regresaba a casa y me acostaba para dormir, entonces ponía sus brazos y ya me miraba, porque si no, no me veía. Bueno, finalmente es una realidad que todos los sacerdotes pues saben a la que se encaminan, y la familia desde antes pues tiene que irse preparando, ¿no? Finalmente esa es la entrega a Dios. Tenemos una nueva familia, esa es la realidad. Es por eso que no nos casamos, porque tenemos otra familia. La familia es la gente que la Iglesia nos confía, la comunidad que nos confía. Sí. No podemos cuidar otra familia, porque si no, descuidamos la otra. No podemos tampoco ser bígamos, tener dos familias. ¿Cómo podemos, como católicos, entender que la Iglesia Católica no puede renovarse a como las cosas se nos van presentando en específico, en relación al aborto, en relación a la eutanasia, en relación a
a los matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo podemos entender esta parte, esta postura? La Iglesia se ha sido siempre renovando. No hay ninguna institución que tenga 2000 años. Y para vivir y sobrevivir bien 2000 años significa que ha sido siempre adecuada al tiempo, porque el tiempo ha cambiado mucho. La situación de la sociedad de hace 2000 años es muy diferente de la sociedad de hoy. La Iglesia ha acompañado a la sociedad. Hay algunas cosas que la sociedad ha descubierto y que la Iglesia ha acogido enseguida porque eran cosas buenas. Al tiempo de Jesús había la esclavitud. Sí. Y si usted mira en la Sagrada Escritura, no está escrito nada que diga que hay que abolir la esclavitud. Dice a los dueños de tratar bien a sus esclavos. Claro. No dice de liberarlos, ¿no? Cuando la conciencia de la humanidad ha tomado conciencia que todos somos iguales, que no tiene razón de ser la esclavitud, la Iglesia la ha abrazado enseguida, claro, porque responde perfectamente a nuestro credo, que somos todos hermanos. Hay otras cosas que la sociedad ha descubierto y que la Iglesia no puede abrazar. Claro. Las dictaduras que ha habido, el nazismo que ha habido, no se podía abrazar porque son cosas malas. Claro. El aborto es la misma cosa. ¿Cómo se puede autorizar a alguien a matar a otra persona que es inocente? Por otro lado, no tiene ninguna culpa este hijo. Sí. Lo hemos llamado nosotros a la vida. Él no ha querido, lo hemos llevado y después de haberlo llevado lo matamos. Solo porque nos incomoda o porque es un problema para nosotros. Hay que resolver los problemas, no matar al hijo. La Iglesia conoce cuánto es complicado a veces tener un hijo. Sea por una familia, sea por una madre soltera, puede ser muy complicado. Entonces hay que ayudar para asumir esta responsabilidad, para acoger, como nosotros hemos sido acogidos. Desde el principio hemos sido acogidos en la vida. Entonces la misma acogida tenemos que dar a los demás y no excluirlos. La misma cosa es por el matrimonio del mismo sexo. Una cosa es respetar a las personas según su orientamiento sexual. Todas las personas merecen respeto. Claro. Nadie es menos persona solo porque es homosexual. No, es una persona como ti, como yo, como todos. Claro. No hay ninguna diferencia. Pero no todos pueden hacer todo. A mí me podría gustar tener hijo, gestar un hijo, pero la naturaleza ha decidido que son las mujeres. Claro. Tengo que intentar una causa, un proceso contra la naturaleza porque es discriminatoria. Esto lo hacen solo las mujeres y los hombres no. Claro. Entonces, hay diferencias, hay diversidad. En la diversidad y la diferencia es el sal también de la vida, de la cultura. Si todos fuéramos iguales, idénticos, sería una monotonía terrible. Claro. Tenemos igualdad de dignidad. Como dignidad somos todos iguales. Pero no tenemos todas las mismas funciones. Cada uno tiene su servicio y cada uno tiene sus características peculiares. No somos todos idénticos. La igualdad tiene que ser en la dignidad, no en las cosas que hacemos. El matrimonio, lo dice la misma palabra, que viene del latín, habla de matres, ¿no? Es algo que permite a una mujer de ser madre. El matrimonio del mismo sexo no permite, ni si son mujeres, ni si son hombres, de ser madres. Claro. Entonces, se puede respetar, y yo entiendo, en muchos países, justamente, estas personas quieren vivir juntos, quieren hacer una vida de pareja, de familia. Es justo que el Estado prevé algo que les permita y les ayude a convivir. Esto es normal. Pero ¿por qué hablar de matrimonio cuando no es matrimonio? Claro. ¿No? Se puede decir unión. Por ejemplo, en Italia se llaman uniones civiles. Sí. Uniones, es una unión, efectivamente, reconocida por el Estado, civiles, por eso. Quererlo a toda costa, llamarlo matrimonio, me parece que es confundir las cosas. Claro. Y es muy importante que haga esta aclaración porque efectivamente yo creo que los medios de comunicación
que no son católicos, muchas veces se maneja la información de no con la manera adecuada. Se ha pensado que la Iglesia Católica cierra sus puertas a la gente a la homosexualidad, cosa que no es así. La Iglesia está abierta porque efectivamente ante los ojos de Dios todos somos iguales. Lo que la Iglesia Católica dice es únicamente que no se le llame matrimonio a esa unión de dos personas con el mismo sexo. Y por el caso del aborto, que si hay un problema con una persona nueva que está saliendo a la vida, tratamos de ayudar a quien tiene el problema y no a matar al niño. Claro. Sí, buscar los medios, ¿no? Para poder apoyar a esas madres que por muchas circunstancias pudieron haber pasado en su mente esta situación del aborto, que finalmente va en contra de los mandamientos, bueno, uno de los mandamientos que es no matarás. Entonces finalmente esa es la causa por la que la Iglesia Católica no adopta ese tipo de ideas, porque va en contra de los mandamientos, en contra de lo que tenemos por doctrina. Sí. ¿Cómo se puede esperar de construir una sociedad más civil, más humana, menos violenta, si ya en nuestra vida permitimos matar? Claro, sí. México, un país en donde existe de por sí en altos índices de muertes, y esto a consecuencia de muchos factores, el suicidio, el narcotráfico, muchas razones, y México es uno de los países más altos. ¿Qué labor tan grande tiene el Vaticano? ¿Qué labor tan grande tiene el nuncio apostólico ante esta situación? Sí, ayudar a partir de las instrucciones que nos da el Papa y a partir también de la visión un poco universal que tenemos de todo el resto del mundo, ayudar al país concreto para dar lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, yo llegué a México entusiasmado porque había leído que en el último censo, vamos a ver este año que dará el nuevo censo, pero decía el último censo que México es un país muy joven, donde la mitad de la población tiene menos de 25 años. ¿Y cuál fue mi delusión? Participando en las varias celebraciones, misas, no puedo decir que la mitad de los asistentes tienen menos de 25 años. No. Esto es un problema no solo de México, también de muchos otros países. Diría que es un problema de la sociedad de hoy. Tenemos un problema con nuestros jóvenes. Es muy complicado por los padres transmitir sus valores a los jóvenes. Y de la misma manera ha resultado muy complicado por la Iglesia transmitir sus valores a los jóvenes. Pero es un desafío que hay que tomar y encontrar la solución, porque lo que estamos experimentando aquí en México, por lo menos, yo tengo datos que son preocupantes, es que los jóvenes cada día más encuentran dificultad a enfrentar la vida. Hay una alza de suicidios de jóvenes. Un joven se presume que es una persona que tiene vida, tiene una energía vital extraordinaria, y que a un dado momento no tenga la fuerza para enfrentar la vida. Es terrible. Significa, los jóvenes han sido dejados solos. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. La sociedad tiene que hacer lo suyo, pero también la Iglesia tiene que hacer lo suyo. La Iglesia estaba acostumbrada a recibir a la gente, los sacerdotes a estar en la Iglesia. Y la gente va, le pide la misa, le pide la confesión, le pide estas cosas. Esto no funciona en el mundo de hoy. Esto funcionaba hace muchos años. Mi mamá me decía, hijo, ¿qué quieres? Cuando yo era muchacha, si yo quería ver a un muchacho, me tocaba ir a la iglesia. No teníamos otros lugares de encuentro, de socialización. Era la iglesia. Uno iba a la iglesia y ahí encontraba también los otros jóvenes, otros muchachos. Ahora no. Ahora hay muchísimos lugares donde los jóvenes se encuentran, se viven. No es necesariamente la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que salir, como dice el Papa, salir del templo para ir al encuentro de los jóvenes donde están. Es la lógica de Dios. Dios
Por tanto tiempo trató de hacerse seguir, todo el Antiguo Testamento es esto, trató de hacerse seguir por el pueblo, dándole mandamientos, dándole los profetas, todo eso. Finalmente se dio cuenta que de esta manera no alcanzaba. Entonces bajó y vino a vivir con nosotros. Jesús es Dios que se hace hombre para caminar con nosotros. Y este ejemplo es el ejemplo que la iglesia tiene que seguir. Hacerse hombre que camina con los hombres de nuestro tiempo. Yo pienso que la iglesia tiene que hacerse compañera de ruta. Entonces, si puedo dar un mensaje, yo lo daría más bien a todos los católicos, los convencidos y practicantes que nos escuchan. Su misión es de hacerse compañero de ruta de los demás, sin regañarlos, sin decirle, los mandamientos dicen así. No, caminar con ellos, darse cuenta de sus problemas, de sus dificultades. Un poco tomar el ejemplo de una página maravillosa de los Hechos de los Apóstoles que cuenta de cómo Jesús hizo con los discípulos de Maús. Estaban tristes. Era justo después de la muerte de Jesús, el día mismo de la resurrección. Pensaba que todo se había acabado. Y entonces dejan Jerusalén y regresan a su casa, a su pueblito. A pesar que Jesús le había recomendado quedarse en Jerusalén porque él iba a aparecer nuevamente. Ellos, desconfortados, deprimidos, efectivamente, van regresando a su pueblito. Y a un dado momento le aparece a su lado Jesús, pero ellos no lo reconocen, está disfrazado. Y se pone a caminar con ellos y le pregunta, ¿y por qué están así deprimidos? Le contestan con una palabra terrible, esperábamos que Jesús fuera lo que tenía que liberar a Israel. El verbo esperar, que es un verbo que nos proyecta hacia el futuro, conjugado al pasado. Teníamos esperanza y ya no tenemos esperanza. Estamos regresando a casa. Y Jesús camina con ellos, los hace hablar, los escucha sus inquietudes, sus tristezas, y después empieza poco a poco a hablarles, a abrirle la mente sobre lo que habían previsto los profetas, las predicciones, todo eso. Empezaron a sentir casi como el corazón revitalizado, que le ardía dentro del corazón. Hasta un momento, llegados a casa, cuando se reunieron por la cena, que se abrieron sus ojos y reconocieron que era Jesús. El secreto, el valor de esta página es esto. Jesús, que para ganar nuevamente a esos discípulos que se estaban alejando, se pone a caminar con ellos, los escucha, hasta hace un trato de ruta, de camino, fuera y hacia afuera de Jerusalén. Él había dicho, quédese en Jerusalén. Entonces él hace un camino equivocado, de hecho, pero lo hace para caminar con esta gente, ganar su confianza, escucharlos y a partir de su condición, ayudarlos a leer de una manera diferente lo que había pasado. Esto es la misión de la iglesia. Tiene que caminar con la gente, escuchar las condiciones concretas de vida, porque muchas veces nosotros damos mensajes, damos homilías que son un poco teóricas. Hablamos a partir de la palabra de Dios, justamente, pero se queda algo teórico. Es muy importante escuchar las condiciones concretas de la vida para ayudar después a dar la solución al problema concreto de la vida que tiene la persona. Yo en específico, bueno, pues como en Mirada de Fe siempre hemos hablado de esta parte, quiero enviar este mensaje nuevamente a los sacerdotes, a todos aquellos pastores de esas comunidades, para que realmente hagamos ese esfuerzo, aceptemos a Dios en nuestro corazón y acepten ir al encuentro del hermano, ir al encuentro del prójimo. Y como nos lo decía el Papa, también no ser pues malos a la hora de la confesión, que la gente no se acerque con miedo, al contrario, como dice Monseñor, acercarnos en el caminar con ellos, entender, saber que realmente necesitan ayuda, que necesitan el amor de Dios. ¿Por qué fueron ordenados sacerdotes? Esa ilusión de cuando iniciaron esa formación en el seminario, todas aquellas vivencias que pasaron y las ganas de que ya querían ser ordenados para salir a ayudar al prójimo. Regresemos a eso, regresemos a tratar de ayudar a los demás.
de querer ya ser ordenados para ir al encuentro del prójimo. Muchas gracias por este video y bueno, los invitamos próximamente, habrá otro video con Monseñor Franco Coppola hablando sobre la juventud para que estén pendientes y bueno, pues muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias.